Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada en dos partes, la primera con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y la segunda con el título Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Es hoy en día la obra más destacada de la literatura española y una de las más importantes de la literatura universal. Su importancia radica en ser la primera novela moderna, debido a su estructura tan rica en técnicas narrativas y sus juegos metaficcionales, y la primera novela polifónica, en la que destaca el perspectivismo o los puntos de vista con el que Cervantes nos enseña que la realidad no es unívoca, sino que las miradas de todos los personajes complementan esa realidad y le dan forma al mundo. Su estilo, además de burlarse sobre las novelas de caballería que imperaban en la época, lo que recuerda a una parodia, sobresale por el cuidado con el que los personajes están construidos. Sancho y Don Quijote atraviesan lo que en literatura se conoce como el marco de construcción de personaje, es decir, no son los mismos al finalizar la historia. Don Quijote, por ejemplo, sufre una sanchificación, y Sancho, por su parte, una vez llegue a las últimas líneas, sufre una quijotización. Este contraste de puntos de vista es muy notorio en el lenguaje de los personajes. El que al principio habla con la instrucción de alguien que ha leído, termina usando dichos y refranes propios de alguien que en su vida jamás ha tocado un libro. Esta evolución psicológica, tanto en Don Quijote como en Sancho, hace que la novela permanezca viva en los lectores después de más de 400 años de su publicación. Además de ser una novela que cuenta con ingeniosas propuestas narrativas, como el contrapunto, el relato enmarcado y la metaficción, Don Quijote de la Mancha nos presenta la historia de un hombre que, motivado por las lecturas de caballerías, decide volverse un caballero. Sin embargo, esta idea raya en lo absurdo, pues Don Quijote se vuelve caballero a su manera en una época en la que los caballeros ya no eran tan populares. Como yelmo usa una basinica, como caballo tiene a un pobre y flacucho rocín llamado Rocinante, y como escudero escoge a un labrador que tiene por vecino al que le promete ser el gobernante de una magnífica ínsula. Juntos, estos dos personajes, con todas las deficiencias que implica semejante locura, emprenden un viaje lleno de símbolos. Don Quijote se enfrenta a unos molinos, creyendo que eran en realidad unos gigantes que había que derrotar. Aparece en la obra también la figura de Dulcinea del Toboso, como la encarnación de la belleza y la virtud. Y si bien este personaje no aparece físicamente en toda la obra, es para Don Quijote un modelo de inspiración, y a ella le dedica todas sus victorias. Es importante señalar que existe un Quijote falso, escrito por un tal Alonso Fernández de Avellaneda. Tras la publicación de la primera parte de Don Quijote, Avellaneda tomó la iniciativa y escribió la que para él sería la segunda y última parte de la historia. Esto trajo como consecuencia que Cervantes, en respuesta a esta osadía, escribiera uno de los textos más importantes y adelantados para la historia de la literatura universal, pues su segunda parte, digamos, la verdadera segunda parte de Don Quijote, rompería las fronteras entre los personajes y el lector. Es en esta segunda parte donde está verdaderamente el logro de la novela, debido a que los personajes se vuelven conscientes de que son personajes, de que hay alguien que escribe sobre ellos y de que hay un lector que los observa. Pero los juegos de metaficción del Quijote no terminan aquí. El propio Cervantes renuncia a su obra al decir que el verdadero autor del Quijote es un historiador árabe llamado Cide Hamete Benengeli, y que la obra que conocemos fue encontrada por Cervantes, pero en realidad todo esto no es más que un juego literario, y Cide Hamete Benengeli es, al igual que el resto de los personajes, un personaje más de la novela. Cabe la pena señalar que algunos fragmentos de la obra, según los cervantistas y los críticos literarios, fueron escritos en la cárcel. Existe un debate entre los historiadores sobre en qué prisión se escribió la obra, si en la Real Cárcel de Sevilla o en la de Argamasilla de Alba, pero lo cierto es que Miguel de Cervantes visitó la cárcel al menos en 4 ocasiones, una en Argel, preso por los turcos, otra en Castro del Río, Córdoba, y 2 veces en Sevilla. Sin duda, Don Quijote de la Mancha es una novela que ha trascendido tanto por su estructura como por su crítica social. Es un libro que por su estilo, técnicas narrativas e historia le ha dado la vuelta al mundo. Grandes escritores como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa lo consideran un pilar de la literatura universal, y es que su influencia le ha permitido posicionarse como uno de los libros más traducidos del mundo. Su personaje se ha vuelto todo un símbolo de la aventura, de la fantasía y de la esperanza, pues es a través de Don Quijote que entendemos que cualquier sueño, por más loco que parezca, puede volverse realidad.